En una iglesia que le pasan meses y un alma no se convierte. Esto está fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Era vaya más. Dios mío. No te congregues, porque hace mucho que Dios no está ahí. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Que el eterno Dios derrame su gracia sobre tu vida. Gracias por darle play a este video. Prepárate para escuchar códigos espirituales que nunca habías escuchado. Vas a escuchar hoy respuestas de preguntas que tienes hace años y nadie podía responderte. Hoy prepárate para ser bendecido con una palabra de parte del Dios del cielo. Estoy con un hermano, un amigo, alguien que quiero, que admiro, mi hermano Joan Madet. Prepárese para escuchar a un hombre que está loco en el espíritu. Dios te bendiga, príncipe. Amén. Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a tu casa, a tu familia. Antes de entrar en el fluir, mientras usted estaba hablando ahí, el Señor me reveló una persona de apellido Valdés, que vive en una calle como un poco estrecha. Gloria a Jesús. El asunto es que te puedo ver sentado en un mueble, afligido por una deuda que tienes. El Señor te dice, prepárate porque en los próximos días vas a recibir una visitación de parte de Dios en el área financiera. Y tú dirás, Señor, yo soy imperfecto, soy pecador, ¿por qué me vas a visitar de esta forma? Porque te gusta dar, te gusta ayudar. Aleluya. El Señor te dice, lo que siembra, cosecha. Y lo que tú has sembrado no es las ayudas que has hecho o que has hecho favores. Lo que has sembrado es un corazón dispuesto. Entonces ahora tú vas a cosechar el corazón de Dios dispuesto a bendecirte. Aleluya. Porque eso fue lo que sembraste. Y ahí podemos ya entrar en materia. Cumplimos con el compromiso de soltar la palabra. Tremendo, tremendo. En el nombre de Jesús. Las cosas que Dios hace, Joan, dice que un día para Dios es como 1000 años, o 1000 años como un día. Como un día. Amén. Aunque comenzamos ahora, si Dios quiere así, gloria a Dios. Claro, no hay protocolo. No hay protocolo en esto. Esto es algo, hermano, fluido en el Espíritu. Aquí se hace lo que el Espíritu de Dios diga que hagamos. Joan, tenemos un tema sobrenatural, negocios con los demonios. Ese tema, el Señor me lo dio una vez, que vi como un hombre hacía una liberación. Sí. Pero hubo un problema en el momento de la liberación, porque él sacó varios demonios, pero hubo un demonio que él le estaba hablando a la persona al oído, que estaba endemoniada. Sí. Y la persona le hacía así, como que no, pastor. Y volvían y hablaban. Y el demonio nada de salir, nada de salir. Y yo, Señor, yo quiero entender qué es lo que está pasando, porque siento algo raro. Número uno, cuando hay liberación de ciertas entidades demoníacas, uno siente la presencia de Dios a pesar de que están saliendo los demonios. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque quien está sacando los demonios no es el predicador, es Dios. Así es. Entonces, cuando su presencia se manifiesta, los espíritus tienen que salir, tienen que salpar. Sí. Pero cuando en una liberación demoníaca, tú no sientes presencia de Dios, tú no sientes la cobertura, hay problema. Aleluya. Entonces, esto fue lo que pasó en ese momento de liberación, que solo se sentía mala influencia. Gloria. No se sentía Dios por ningún lado. Entonces, yo dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Quiero discernir en el espíritu. ¿Por qué en este tiempo de liberación están adorando a Dios, se está orando y la gente cae endemoniada? No, hay liberación. Y el Señor me hizo discernir algo. Sí. Las liberaciones fluyen de distinta manera, pero puede ser que lo que aparente ser una liberación no sea una liberación. Uf, muy fuerte. Porque para la liberación, el espíritu inmundo debe salir del cuerpo. Sí. No tan solo hay liberación de espíritus, sino de actitudes. Por eso hay liberaciones momentáneas y hay liberaciones progresivas. Sí. Las liberaciones momentáneas son cuando la persona decide renunciar a un demonio, a un espíritu que le ata. Entonces renuncia y hacen una oración y recibe la liberación en el momento. Gloria a Dios. Pero las que son progresivas son las liberaciones de una conducta que tú has adoptado y ha hecho parte de tu vida. Y aunque estás arrepintiéndote ante el Señor, necesitas tiempo para batallar con esto, que ya no es una posesión, sino un hábito. Por ejemplo, ¿cómo así un hábito? Yo empecé a fumar, un ejemplo, y tengo 20 años fumando. Hay un demonio que me está de la adicción gobernando. Cuando yo me arrepiento, el demonio sale, pero queda la actitud, queda la práctica, queda el hábito. Ay, ay, ay. Entonces, ya cuando soy libre del espíritu, posiblemente con lo que voy a luchar es con la costumbre. De que, wow, mira, son las 10, a esta hora yo me fumaba uno. Sí. Y mira, y se empieza una guerra en la que el espíritu te ronda, pero él depende de tu decisión para poder entrar.
Porque si no hay una decisión de mala actitud, no se abre la puerta. Ese es un tipo de liberación. Sí. Por eso hay personas que tenían 40 años siendo alcohólicos, drogaditos, vienen a los pies de Cristo y le dice el predicador, desde que tú confiesas a Jesús hoy, más nunca va a tener guerra con eso. Entonces él ve que confiesa a Jesús, llora, recibe una liberación, pero cuando llega a su casa el cuerpo le dice, necesitas la droga. Ay, 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 ay. Y le dice, ¿qué pasó aquí? Si el predicador me dijo que... No. Lo que pasa es que el espíritu se fue, pero queda en ti el deseo físico. Porque tu cuerpo adoptó una costumbre a tal manera que muchas veces ni los espíritus ya estaban ahí, sino que el hábito trabajaba sin influencia. Dios mío. Hay veces que los demonios no son necesarios. Cuando el demonio ve que tu mismo hábito hacen el trabajo, ellos te abandonan, porque tú eres esclavo de tu misma decisión. Tremendo. Usted no ha visto, pastor, personas que usted no siente mala influencia y ellos tienen sus adicciones. Dice, pero ¿por qué es que no siento mala influencia? Ese ya no está endemoniado. El demonio lo hizo tomar la adicción. Pero cuando vio que él mismo la asumió, dijo, yo lo suelto porque ya yo no tengo que forzarlo. Sí. Él lo hace solo, se levanta temprano a buscar su vicio. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Están esos dos tipos de liberación, la que es espiritual y la que es conductual. Gloria a Dios. Por eso hay personas que ya oraron por ti, pero tú sigues practicando el pecado y dices, ¿pero qué es que Dios no me liberta? Es que hace falta una decisión. Porque para la liberación conductual se necesita una decisión porque Tremendo. Dios, Jesús es un caballero. Él no rompe puertas, dice que qué obligado que tú vas a ser libre, no. Tú tienes que ponerle tu esfuerzo. Si tú sabes que tú eras débil con el cigarrillo, no te sigas juntando con los fumadores. Eso es fácil, hay decisiones sencillo. Entonces ahí la liberación que es progresiva empieza a tener efecto. Sí. Entonces, pero nos estamos enfocando más, no en la progresiva, sino en la espiritual. Sí. Quise explicar lo de la progresiva para que tengan una explicación. Exacto. En lo que es la liberación espiritual, nosotros vemos un escenario como el que yo estuve, que no se sentía Dios, pero los demonios estaban ahí gritando y haciendo bulla, y el predicador movía la mano y ellos caían. Sí. Y la gente, wow, qué unción, pero no se sentía Dios. Ay, ay, ay. Y lo más fuerte es que habían algunos demonios que hablaban con el predicador al oído. Y luego de que hablaban al oído, entonces era que podían ser expulsados. Wow. Esto me impactó y el Señor me terminó de confirmar lo que esto significa el martes pasado, cuando una joven estaba endemoniada después de un servicio. Y cuando empezamos a orar por ella, aleluya, el demonio no se quiere ir. Y cuando entramos en un momento profundo de liberación, el demonio dice a través del cuerpo, yo me voy a ir, pero necesito que ustedes me den 5 minutos. ¿Cómo? Sí, varón, eso lo vivimos. Sí, Dios mío. Entonces, el espíritu inmundo dentro de la joven dice, yo me voy 5 minutos. Pero deme 5 minutos. Entonces cuando le dijimos, nosotros no hacemos negocio con demonios. Ay, ay, ay. Tú vas a salir del cuerpo ahora en el momento que se te da la orden, no en el momento que tú decidas. Ahí empezamos una guerra. Sí. Oh, y una guerra, hasta que al final, cuando íbamos caminando ya, sacándola para el parqueo, la joven vomita una flema. Uf, un resguardo. Y ahí sale lo que es una liberación. Pero no tan solo a mí me ha pasado esto, mi pastor Ernesto Cueva una vez fue a una casa donde tenían una joven encadenada, llena de demonios. Ay, ay, ay. Y cuando él fue a hacer la liberación, el demonio le dijo, me voy a ir, pero quiero café. Y el pastor le dijo, yo no tengo greca, ni tengo, así que tú te vas sin café en el nombre de Jesús, y el demonio tuvo que irse. Pero ¿qué es lo que pasa con estas personas que tienen un llamado a liberación, pero no se siente Dios en el momento que están orando? Ay, ay, ay. Y los demonios salen, pero tú ves que hay un cierto número de movimientos que hay que hacer y de trucos y de cosas. Los negocios que está haciendo, lo que pasa es que los demonios están haciendo negocios con esa persona. Explícanos esa parte. Mira cómo es esto. Es como que yo le diga a usted, pastor, es algo como planificado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene ya temor de Dios, aunque una vez anduvo en el don, está como Saúl, desechado de la presencia. Uf. Y para poder tener relación con el mundo espiritual, ya que Dios no quiere saber de la persona que está en esa actitud, necesita hacer alianza con las tinieblas. Dios. Porque esa es la única manera que va a tener contacto espiritual. Ay, ay, ay. Ya que el cielo lo desechó, pero él quiere sentir que todavía tiene contacto con el mundo espiritual. Lo único que le queda es aliarse a las tinieblas. Dios mío. Como los ángeles, el Espíritu Santo, Dios no va a operar con una persona que está mal delante de él. Y esta persona quiere seguir reflejando que tiene autoridad en el mundo espiritual. Lo que le queda es hacer negocio con los demonios. Uf. Entonces eso es lo que pasa, que fue lo que pude ver esa vez que esta persona estaba ministrando. Entonces en ese momento de supuesta liberación, sí, yo pude ver algo.
Y es que cuando la persona que está endemoniada habla con él al oído, él le dice algo, él le impone la mano, la persona cae, el demonio hace unos movimientos. Pero mire esto, pastor, en una entrega que usted y yo estuvimos hablando, usted me contó de una experiencia donde usted estaba predicando. Sí. Y mientras usted predicaba en una iglesia, usted vio cierta gente como que viraban los ojos y Así hacían es, cosas extrañas. momentánea. Porque eso era estaba endemoniado, Sí. pero estaba tapado ahí. Sí. Después de que este hombre oraba por liberación por la persona era supuestamente libre, pero la gloria de Dios, uno activó en el discernimiento. Sí. La misma persona que era libre se iba atrás y tú veías a los demonios operando en la persona. Porque seguía moviendo los ojos, haciendo actitudes. El pueblo pensaba que la persona estaba libre y se fue con los demonios. ¿Y cómo funciona esto? Porque él está mencionando el nombre de Jesús. A Pablo conocemos. Sí. Y a Jesús. A eso le dijeron a los hijos de Seba, pero ustedes no lo conocemos, no son conocidos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando ahí es que el demonio se está ocultando. No es una liberación, el demonio se oculta. Dios mío. Y suelta el cuerpo, porque ¿qué es lo que toma un espíritu cuando hace posesión de un cuerpo? Una fuerza maligna toma lo que se llama la conciencia, donde se aloja el entendimiento, la memoria y las decisiones de la persona. Sí. Por eso es diferente la manifestación del Espíritu Santo a la manifestación de espíritu inmundo. Tremendo. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona supuestamente recibe liberación? Escucha esto. Y se acuerda de todo lo que pasó. Entonces no hubo tal liberación. No hubo un procedimiento correcto. ¿Por qué? Porque cuando un demonio sube a cabeza, toma el entendimiento. Sí. Y cuando la persona es libre, no se acuerda de lo que pasó. Porque no era su conciencia la que estaba hablando, viendo y operando. Era su cuerpo, pero no era su espíritu. Era una influencia negativa, era un demonio que estaba poseyendo el cuerpo. Ahora, cuando es el Espíritu Santo, si una persona habla lenguas, es arrebatado, cae en el suelo o pasa lo que sea, y se levanta y te dice que no se acuerda de nada, es muy peligroso. Porque el Espíritu Santo no le quita la conciencia a nadie. El que es tocado por el Espíritu Santo, él le deja el derecho de libre albedrío, de yo acordarme de lo que viví. Por eso el que recibe el Espíritu no es forzado, sino que disfruta la manifestación del Espíritu. Más el que es endemoniado se golpea, se maltrata. Son los resultados distintos. Una persona tomada por el Espíritu de Dios para ser bendecido va a sentir alegría, gozo. Cuando dance va a ser fortalecido, va a recibir una envoltura de Dios. Pero el que es tomado por un demonio se corta, se maltrata, los demonios lo quieren tirar de una segunda, quieren provocar perdición en esa alma. Entonces podemos ver que por mucho tiempo las personas en las iglesias aplauden la liberación, pero no activan el discernimiento. Entonces cuando esto pasa, tú ves que una persona cae al piso y diga que el demonio se cayó. Pero hay un problema. Cuando la persona se levanta de allí, sigue con los demonios adentro. Porque no hubo una real liberación. ¿Y qué fue lo que pasó? Se ocultaron los espíritus. ¿Y cómo funciona esto de un negocio con los demonios? El negocio con los demonios no lo hace el predicador en el momento que está en ese culto. Fuerte. Esto se va a poner fuerte aquí, pastor. Fuerte, porque te iba a preguntar exactamente eso mismo. ¿Puede preguntar? O sea, la pregunta es, para que este personaje que es un lobo rapaz, se hace pasar por cristiano, por predicador, ¿verdad? Y tiene un negocio prácticamente con los espíritus inmundos. O sea, este negocio no se efectúa ahí en el culto, en la iglesia. Tiene que haber un antes para ver esa manifestación. Es donde quiero que vamos a entrar ahora. Lo primero es que esa persona no era un lobo rapaz. Esa persona era un siervo que amaba a Dios como usted y yo. Que tuvo un primer amor, buscaba la presencia de Dios. Un profeta viejo. Buscaba la presencia, amaba la presencia. Entonces se activa lo que es el don. Cuando se activa el don, esta persona empieza a experimentar lo que es el fluir en el espíritu. Ve un llamamiento de liberación donde Dios lo está respaldando. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios empieza a respaldarte en liberación de forma masiva, que cuando tú llegas los demonios caen, la gente cae, recibe liberación, porque tú estás en santidad y en integridad, que es lo que se ha perdido. Cuando tú estás en santidad e integridad, buscando el rostro de Dios día y noche, y llorando en su presencia y diciéndole, yo no te amo por los panes y los peces, yo te amo por quien tú eres, Señor. Yo quiero buscar tu presencia, adorarte. El Señor te entrega una autoridad, te entrega un rango espiritual que te hace caminar por encima de las potestades que se levantan, demonios, fuerza de la tiniebla. Y como ellos ven a Cristo en ti, ellos corren. Cuando tú reprendes, ellos entienden que la boca de Dios está hablando. Pero llega el día malo. El día malo es cuando esa persona peca, pero se aferró tanto a lo que produce los dones, que no quería reconocer que ya no podía operar en liberación una gente que está atada.
O sea, hubo un descuido en él. Entonces, cuando hay un descuido, a usted le toca un tiempo de encuartelarse, de guardarse en Ay. arrepentimiento, como David. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Era porque cuando él fallaba, él se arrepentía. Pero no era un arrepentimiento, perdóname y sigo. No. Uf. Él hacía un tiempo al silicio, rasgaba su vestido, Dios mío. lloraba, haciéndole entender a Dios, me duele que esté fallado. Por la amistad que él tenía con Dios. Sí. Pero hay gente que su amistad, aunque ellos le sirven, están en el reino de Dios, su amistad es con el beneficio de los dones. No con Dios. Hay que hablar eso, Joan. Entonces ellos, Dios mío. oye, ¿qué pasa? Ellos, como su amistad es con el beneficio de los dones, Sí. el día que ellos pecan, no quieren dejar de gozar de los privilegios. Ay, papá. Y para poder seguir gozando de los privilegios hay que seguir siendo usado. Uf. Y el que peca no sigue siendo usado por Dios, por tanto los demonios dejan de salir. Entonces, ¿qué opción queda? Si subo al altar mío. después de este pecado que he cometido, los demonios se van a burlar de mí, no van a salir. Mm. Tengo que hacer algo para que la gente crea que sigo en el mismo nivel a pesar de que caí. Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hacerle entender a la fuerza de la tiniebla que está bien, voy a seguirle su juego. Yo estoy en pecado, voy a seguir en pecado, no me pienso arrepentir. Dios mío. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a entregar mi vida a ellos. Estoy en la iglesia, pero sé que estoy en mentira. Muy fuerte eso. Entonces, como estoy en mentira y el diablo lo sabe, estoy confabulado con él. Ay, ay, ay. Entonces se da una negociación antes de ir al púlpito. ¿Cuál es la negociación? mío. Que al diablo le conviene que tú estés en esa condición. Mm. Entonces la gente dice, está mal eso, porque los demonios no deberían ocultarse. Los demonios no deberían hacer negocio con esa persona, porque los demonios se creen superiores a los hombres. Pero hay un problema. La persona que está siendo usada para hacer las negociaciones con el demonio no sabe qué es lo que está vendiendo. Ay, 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 ay. Él solo sabe que los demonios le están favoreciendo en el momento que sube al púlpito y hace el show de liberación. Pero los demonios siempre exigen algo. Lo que pasa es que en el contrato que tú firmaste no te dijeron qué es lo que tiene que dar a cambio. Se te revela cuando tú mueres. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que dar a cambio? Ellos van a estar contigo Tu alma. para hacer el show de que los demonios salieron aunque se quedan escondidos. Y la gente es un ministro, mira cómo caen los demonios. Uf. Y los demonios lo que están haciendo nos estamos escondiendo. Santo. Pero lo que queremos a cambio es que cuando tú mueras te vas con nosotros, Ay, tu ay, alma. ay, 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 Entonces ay, ahí es ay, que está ay, la ay. negociación. Uf. Pero la negociación es profunda porque este que está siendo supuestamente usado por Dios, No pero es lo por la sabe. tiniebla, no lo sabe. Él piensa que está disfrutando de los dones. Pero Wow. hace mucho que no eran ni los dones que estaban operando. O sea, Y se excusan en los dones son para ellos, no lo dicen para el público. Los dones son irrevocables. Yo algún día me arreglo. Yo voy a seguir operando en el don. Lo Ay, que no ay, saben ay. ellos es que no es el don que está operando. Es que la tiniebla se siente contenta. Que al tenerte en esa condición, sin darte cuenta, tú haces que otros se pierdan y tú también. Entonces ahora tú eres un Dios multiplicador de perdición. O sea, es un instrumento de las tinieblas ahora, aunque está reflejando que es de Dios. Ahora bien, Joan, ahí mismo, en esa misma actividad, él está ministrando, los demonios le obedecen supuestamente porque tienen un trato. ¿En qué afecta esto esa iglesia, ese ministro que está se está haciendo pasar por hombre de Dios? ¿En qué afecta la iglesia? ¿Y cómo puede una iglesia libertarse de esto o saber cómo este hombre de Dios o una mujer de Guarde Dios? la segunda pregunta, ¿cómo puede libertarse? Para que no se me pase. Sí. ¿En qué afecta esto a la iglesia? Primero, la está castrando de una verdadera liberación. Uf. Al estar castrándola de una verdadera Dios liberación. mío. Si esto pasa en una iglesia y nadie se levanta a discernir, es porque la iglesia realmente también es parte de los negocios con los Le demonios. falta visión. Porque una iglesia God. que es verdadera discierne lo que está pasando y para ese mover. Santo Dios. Para ese mover. Tanto así que en una iglesia verdadera alguien así no puede fluir. Ay, ay, ay. Se limita. Pero esto revela la condición de una iglesia. Tremendo. Cuando alguien así puede fluir y le da tiempo hasta irse de la iglesia, hasta coger la ofrenda, Ay, y que ay, todo el ay. mundo quede contento con el ministro sin darse cuenta que el que estaba ministrando estaba atado. Dios. Porque es que el enemigo se dio cuenta en esta era que necesita una nueva posibilidad. Ya que la iglesia reció con los milagros desde los 80, 90, desde antes, los tiempos Sí. de Cristo, los milagros siempre han estado, Dios lo ha Así es, permitido. así es. Pero se levantó una generación de, vamos a decir, De liberación. de liberación en estos tiempos. De Cristo para acá. Ajá, exacto. Y el enemigo dijo, si sigo atacando desde afuera, siempre van a saber que soy yo. Ay, ay, ay. Entonces tengo que crear una estrategia nueva para que ellos crean que son libres mientras están endemoniados. Dios. Tremendo. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es, con el rostro de Dios, ser el diablo. Por eso él busca gente que portan el don de profecía. Se viste de ángel de luz. Entonces parece que es Dios que está ahí. Oh my God. Parece que es Jesús.
pero es el enemigo que se está moviendo. Uf. No es posible que él parezca luz, pero la palabra lo dice, que él se viste de ángel de luz. Sí. Entonces, esa técnica él la está utilizando. Él te manda a alguien con un saco bien bonito, con una florcita aquí. Sí. con una Biblia de la Thompson, de la buena, con una revelación, con unos zapatos bien ilustrados. Dios mío. Y se te sube en el altar, te baja par de revelaciones. La iglesia se sacude emocionada, y cuando la iglesia está atrapada por la emoción, entonces el espíritu que está escondido en ese hombre sale para sembrar confusión en esa iglesia. Wow. Entonces, cuando siembra confusión, todos quedan contentos y más endemoniados. Es una manera que el enemigo ha descubierto de cómo hacer el trabajo sin tener que pelear. Ay, 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 una guerra fría. Antes, wow, esto está fuerte. Él tenía que usar métodos para entrar. Ahora es quien está administrando la iglesia. Dios mío. El diablo en su posición de ministro. El profeta Satán. Wow. Esto está fuerte. Seguimos en ese mismo culto ahí, ¿verdad? En ese culto, claro. La segunda pregunta. ¿Cómo puede una iglesia, un pastor, una iglesia, ¿verdad? En general, cómo puede reconocer cuando una gente, sea hombre o sea mujer? Aquí no en hombre, puede ser que esa gente sea varón o sea hembra, hermano, que esté una profetisa y Isabel, y usted no sabe ¿cómo puede una iglesia descubrir cuando esta gente es o no es de Dios? Eso es fácil. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo por primera vez, uno no sabe nada, pero te enseñan que el Espíritu Santo. Entonces, cuando te empiezas a conocer el Espíritu Santo, Él empieza a hacer una amistad contigo en la que Él empieza a enseñarte. Aleluya. Y cuando Él te enseña, te guía, llega un momento en que Él te instruye y te entrega algo que se llama discernimiento. Gloria a Dios. Si en una iglesia que está llena de gente no existe uno con discernimiento, la cosa se arregla, la iglesia entera arrepintiéndose. Porque ¿cómo es posible que el diablo esté en el altar y en una iglesia entera nadie se dé cuenta? Dios mío, muy fuerte. Entonces, lo primero que debe ser libre no es el que está ministrando, es la iglesia que lo ha recibido y no ha hecho nada. Porque si la iglesia lo recibe, pero hay una acción de que alguien lo discierne, significa que hay salvación en la iglesia. Tremendo. Pero si nadie discierne nada, el primero que debe arrepentirse es el pastor. Dios mío. Porque dice la palabra que el pastor es el ángel de la iglesia. Sí. Y si el pastor no discierne lo que está pasando, dice que un reino dividido entre sí no prospera, ¿verdad? Pues significa que el pastor es parte de aquel reino. Dios mío. O están su mente atada y no lo saben. Por eso el que está atado no está libre. Y si no está libre, entonces no corresponde al reino de Dios. Pero se puede dar el caso de que una gente esté atado así, influenciado, y no lo sepa. Hay iglesias que han sido libres, varón. O sea, yo me refiero, por ejemplo, ese predicador, ¿verdad? Está predicando. Tiene un negocio con los espíritus inmundos. Exacto. Como tú decías ahorita, cuando él ministra y saca lo que él tiene por dentro, lo que hace es que influencia a la iglesia. Una impartición. O sea, su mentalidad es atada, en pocas palabras. Pero una gente que su mente sea atada sin saberlo, que no tenga trato con demonios, ¿me entiendes la pregunta? Puede ser libre. Una persona que sea una víctima, que no se dé cuenta. O sea, que no se dé cuenta de que está atado. Sí puede ser libre, usted dice. Claro que puede ser libre. El problema es que para que sea libre tiene que manifestarse alguien que porte verdad. Por ejemplo, vamos a poner el escenario de que en esa misma iglesia que está esa situación de que ministró una gente que tiene un negocio con los demonios. Al otro día o al próximo culto vaya un hombre de Dios, vaya usted, lleno de verdad, lleno de ayuno, de oración. Cuando usted empieza a ministrar, los demonios que se ocultaron aquel día se van. Ese día no se van a ocultar, van a ser libres. Amén. Y usted va a traer un despertar a esa iglesia. Hay gente que va a llorar porque se va a dar cuenta que estaba mal. Hay gente que va a decir, wow, padre, yo no sabía que estaba mal. Dios mío. Incluso cuando Dios levanta profetas de Dios, como en el Antiguo Testamento, confrontan a los grandes líderes. Que lo que va a pasar cuando se manifieste alguien con verdad es que posiblemente, aunque se lo diga en el oído o lo haga públicamente, dependa cómo Dios envíe. Porque solo Dios sabe cuántas veces ha hablado con el pastor de esa iglesia. Y hay una ley bíblica que el mismo Dios no quebranta, que dice, si tiene algo con un hermano, primero llámalo a sola. Después de que lo llama a sola, si no obedece a sola, llámalo con un testigo o dos. Tremendo. Si no obedece con los dos testigos, lo llama en público. Esa ley espiritual fue Dios que la creó. Por eso, si ya Dios le habló a sola a ese pastor y no hizo caso, y lo llamó con testigo y no hizo caso, posiblemente el día que vaya usted lo va a llamar en público. Oh my God. Usted porta verdad. Pastor, así dice el Señor, por cuanto te has confabulado con el mal y ha dejado que mi altar se vuelva de trapo de inmundicia. Viva Jehová, viva mi alma en cuya presencia estoy. Tu pastorado será cortado. Rían. Hay pastores que se mueren de infarto, pastores, porque estamos en la gracia. No, eso era en el Antiguo Testamento. Y Ananí y Zafira. El Nuevo Testamento estaba en su plástico.
O sea, Dios mío. la gracia estaba en sus plásticos. Sí. Con su manual nuevo, todo. Olía nueva la gracia cuando llegó. Y Ananí y Zafira cayeron como muertos. En la gracia. Inaugurando la gracia. Sí, sí. Entonces, lo que te quiero decir mío. es que todavía existe eso. Por eso hay pastores que se han muerto y nadie sabe nada. Ay, ay, ay. Pero él era muy bueno, él era muy dulce, no había discernimiento. Y de en la iglesia. repente, ¡boom! Pa, se murió. Se saltó el Señor de la confabulación. Hasta aquí tu reino se ha cortado. Entonces, pero Dios también hay mío. pastores que son tan inocentes que cuando Dios lo lleva a usted, que es el hombre de la verdad, después de aquel mentiroso haber ministrado, Sí. que tiene negocio con los demonios, llega un hombre de verdad como usted. Y cuando sube al altar, el Señor le revela la condición del pastor y por qué la iglesia está así. Sí. Y el Señor te dice, ve donde mi siervo, después de que se acabe el servicio, bríndale algo de comer, Gloria o tómate a un Dios. día y libértalo. Ay, Revélale la verdad. Entonces tú agarras al siervo de Dios, que es el pastor, que ama a Dios, pero no sabe la atadura, o está empezando La influencia en una de- influencia. Entonces tú vienes y agarras al pastor, porque es un hombre de Dios que quiere agradar a Dios, quiere Sí. ser libre y no está en el nivel de atadura del otro pastor que pusimos de ejemplo. ay, ay, ay. Y cuando tú le sueltas la palabra, él llora y dice, wow, tengo que arrepentirme, tengo que limpiar. No Sí. sabía que estaba así, Señor. Este pastor se arrepiente y esa iglesia se vuelve un centro de avivamiento. Uya. Porque la iglesia de un pastor arrepentido liberta. Muy bien, Joan. Estamos en la misma iglesia, ¿verdad? Ok, en el mismo seguimos. culto, Esto está el bueno mismo aquí. ministro que está ministrando y no es de Dios, tiene un trato con los espíritus inmundos. Ya vimos el primer pastor, que ese más o menos Dios le venía hablando, pero no escuchaba la voz de Dios y seguía atado. Escuchamos ahora el pastor, que sí escucha la voz de Y se Dios. escucha la voz de Dios. Y Dios también misericordia tiene de esos pastores. Exacto. Ahora entramos. Por ejemplo, en la iglesia del pastor que Dios le viene hablando, pero no escucha la voz de Dios. Ahora, siempre habrá un hermanito que va a despertar un poquito y Sí. va a decir, pero aquí en la iglesia como que hay algo está mal. No se sienta Dios. Ese hermano sufre. No hay Los liberación. hermanos que se dan cuenta que Dios no se siente en una iglesia van a sufrir. Bien. Y le van a hacer entender que están endemoniados. No, usted no puede estar viendo. Porque son gente que, como tienen una amistad, vuelvo y te digo, con el Sí. Espíritu Santo, se le abre el discernimiento y empiezan a ver cosas que el que no tiene amistad con el Espíritu Santo no puede ver. Exacto. Es como cuando tú vives en un país y eres amigo del presidente de ese país. Sí. Tú sabes los conflictos que hay porque tú eres amigo del presidente. Él no te va a hablar a ti de que se fue el agua en un barrio. Él te va a hablar de problemas nacionales, Sí. de cómo está la bolsa de valores, los cambios en la economía. Eso es lo que te habla el presidente. Exacto. Entonces, pon un amigo del presidente versus el amigo de un colmadero o de otra gente. No van a tener el mismo conocimiento. Aleluya. Entonces, así pasa cuando tú eres amigo del Espíritu Santo. Él te eleva el entendimiento y tú ves lo que los otros no ven porque tú eres amigo del Espíritu Santo. Cuando tú eres amigo del Espíritu Santo, tú puedes discernir. Ese hermanito que usted dice o hermanita, Sí. existe en muchas iglesias. Muy bien. Ahora bien, la pregunta de ahí mismo, para que no pierdas Sí. el enfoque en esa partecita. Ok. Ese hermano que sí despertó en la iglesia. Tú decías ahorita que si invitamos a un hombre de Dios que busca a Dios, que tiene unción, tiene poder, que se mantiene humilde ante de Jehová, Sí. Dios lo usa. Sí, Si lo invitamos a una iglesia así, esa gente trae a Dios y hay liberación. sí. Bien, un consejo para ese hermano o hermanita de esa iglesia que sí está despertando y está viendo el panorama. Wow, ¿Qué pastor. puede hacer esta hermana para ayudar a la iglesia o este hermano? Esto está fuerte, pastor, porque esto es una encrucijada. Uf, Porque la respuesta que yo dé por aquí puede producir algo hay que darla. y hay que Y darle. tengo otra pregunta después de eso. Mire, pastor, usted bien lo sabe, porque usted es pastor, pero usted fue Sí. miembro alguna vez. Claro. Y pudo ver iglesia, actividades, eventos, pudo ir a varios lugares. Pasé por algo que te voy a contar muy fuerte, un satanista. Sharabai. Acuérdame Dios. eso. Mire, pastor, cuando una persona está en una iglesia así, yo sé que hay gente que no están viendo, que en su iglesia no se siente a Dios. Ay, ay, ay. Y ya ellos quieren tomar una decisión, no saben qué hacer, han hablado con hermanos, han intentado hacer grupos aparte de oración, Sí. han intentado rescatar la fe, la unción de la Wow. iglesia. Pero déjame decirte algo, si Dios no te ha llamado a esto, Dios hará una Uf. cosa contigo. Lo era bueno y vio el pecado de Sodoma y Gomorra, Dios mío. pero Dios no mandó a Lot a transformar a Sodoma. Ay, ay, Como ay. Sodoma no quería ser transformada, mandó ángeles, sacó a Lot de allí y quemó Sí. Sodoma. Dios mío. Hay lugares donde Wow. Dios no te va a dar la autoridad para transformar la iglesia y al pastor. ¡Vete! Dios mío. Dios mío. Porque si el lugar perjudica tu salvación, a Dios no le interesa que tú te congregues más que tú seas salvo. Dios de gloria. Ah, pues tú me estás diciendo que no me congregue. No, y no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. Busca la iglesia que se alinee a lo que Dios ha puesto a tu espíritu. Uf. Yo te aseguro que Dios te va a revelar a cuál es el lugar que debes ir. Dios mío. No, pero que... Y voy a hacer hincapié en algo, pastor, para que Sí. usted pueda soltar lo que iba a decir. Aleluya. Tranquilo. En una iglesia que no se sanan los enfermos. El problema. En una iglesia donde nadie recibe liberación de los espíritus inmundos. Dios.
En una iglesia que le pasan meses y un alma no se convierte. Esto está fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Era vaya más. Dios mío. No te congregues. Porque hace mucho que Dios no está ahí. Ay, papá. Por donde Jesús se movía. Mira, el que le diga a usted que Jesús fue un lugar. Mira, en el lugar que no debió pasar milagro. Escucha esto. Porque el mundo espiritual se maneja por exigencia. Se maneja por expectativa. Porque la expectativa inicia siendo expectativa, pero se vuelve fe. Dios mío. La expectativa es cuando yo espero de algo. Y el esperar de algo se vuelve deseo. Y el deseo es certeza. Ay, ay, ay. Cuando pasa a ser certeza, entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Entonces, cuando tú activas la fe, escucha esto, se activan los milagros, la sanidad, la liberación. Dios. Si en un lugar no está pasando esto, ¿por qué no hay fe? Entonces, en el lugar de donde Jesús era, no debió pasar milagro. Y hasta en el lugar donde no debió pasar milagro en la tierra, Jesús hizo milagros. Fueron pocos, pero hizo. El que le diga a usted que Jesús pasó por un lugar y no pasó nada y no hubo manifestación, no hubo nada, dígale mentira, ese no fue mi amado. Así es. Ese no fue Jesús. Ay, 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 ay. Entonces la iglesia de Cristo tiene que manifestar Dios sanidad, mío. liberación y sobre todo lo más hermoso, porque hay iglesias que manifiestan liberación y sanidad, pero aún así Dios no está en el asunto. Dios. Solo los dones están operando. Eso no es posible porque donde hay sanidad y liberación, ahí está todo. No. Jesús les decía a algunos enfermos, tus pecados te son perdonados antes de sanarlo. Sí. Porque lo que el reino promueve primero es la salvación. La salvación. Jesús no quería sanar a alguien que por no ser salvo iba a volver a ser enfermo. Dios mío. ¿De qué me sirve a mí? Esto está fuerte. Sí. Orar por una persona que va a seguir pecando. Ven, déjame que se pierda. Déjame, tú eres paralítico, te vas a parar de la silla de ruedas ahora. En el nombre de Jesús, ¡pah! Se para el paralítico, pero sigue en pecado. Dios. Y el pecado hace que vuelva algo peor que la parálisis. ¿Te acuerdas de Jesús, el hombre por el corate, que estaba en silla de ruedas? Sí, como no le perdonaste. Está atracando ahora. Como tú no le exacto, ahora, la pierna que tú le sanaste, ahora está atracando. Entonces viene un demonio peor. Dios mío. Y en vez de estar en silla de ruedas, cuando Jesús va y lo visita, ahora lo encuentra en cama por completo. Dios. Porque Jesús se lo decía, que tengan cuidado, que se arrepientan. Sí. Vete y no peques más. No vaya a ser que venga algo peor. ¿Tú estás entendiendo? Entonces hay iglesias que la gente que está recibiendo sanidad son los mismos todo el tiempo. No son gente nueva. Viene el Señor y lo sana un día por un riñón, pero hay que orar por el hígado mañana. Porque como no hay un arrepentimiento, solo una sanidad física, ellos siguen su vida de pecado y el pecado le abre puerta a una enfermedad mayor. Dios mío. Porque el tú recibir un milagro de sanidad y vivir una vida de pecado es como el que se arrepiente y se descarría, que vienen 7 demonios más. Sí. Entonces, si dice que cuando tú te descarrías vienen 7 demonios más, ¿qué pasa con el que se ha descarriado 3 veces? 7 por 3, ¿cuántos son? 21. Dios mío. Entonces hay gente que han jugado tanto con recibir el milagro, porque para recibir el milagro tú demuestras un arrepentimiento en el momento, pero sigue con la vida de pecado. Entonces los demonios que trataban en enfermedad ahora vienen y se multiplican. Pero esas personas que un día fueron sanados de un dolor de ojo, y como no honraron esa sanidad, hoy en día están enfermos de cáncer. Explícate ahí mismo, Joan. Ahí mismo una preguntita. Hay quebrantos. Yo siempre he dicho que el 98% de los quebrantos son demonios. Eso, la gente a veces responde que no, pastor. Eso Dios me lo dijo a mí hace mucho. Me dijo, el 98% son demonios de quebranto. Ahora bien, en tu perspectiva, lo que tú has aprendido en estos caminos en el Señor, hay quebrantos, como tú estás hablando, que son producidos por demonios. Es bueno que hable un poquito de esto para que la gente entienda. Pastor. Vamos a desmantelar un pensamiento. Sí. Hay quebrantos que no salen a través de la oración porque son provocados por falta de un cuidado físico del hombre. Sí, natural. Tú vienes y dejas de comer todos los días, te descuidas por estar distraído en los afanes del trabajo, de la deuda que tienes. Tienes 2 muchachos, 2 hijos, tienes tu esposa, la deuda te arropan. Y tú trabajas ansioso y no te desayunas, te levantas temprano. Y la ansiedad hace que tú ni tengas ni apetito. Se activa una gastritis. Así es. Resultado de un mal manejo físico. Correcto. Carencia de papeo. Así es. Falta de comida. Así es, así es. Cuando se activa la gastritis, tú vas donde el predicador para que ore, porque tú sientes que eso es algo espiritual, que es un demonio. Y el predicador que Dios usa en sanidad, viene y te dice, el predicador que Dios usa en sanidad viene y te dice a ti, sé libre de esa gastritis en el nombre de Jesús. Pero la gastritis no se va. Sí.
Y tú dices, pero ¿por qué la gastritis no se va? Porque no es un demonio, es la consecuencia de una mala administración de comida que tuviste. Entonces la gente, no todo es espiritual. No todo es espiritual, Pastor Ignacio. Así es. Si usted deja de comer, le va a dar gastritis. Y cuando el predicador va a llorar para que se vaya el demonio que te enferma, no se va a ir, no hay ningún demonio, usted dejó de comer. Y entonces también hay gastritis que son producidas por demonios. Escuche, voy para allá. Viene una persona que consumía mucho alcohol, un ejemplo. Sí. Se le daña el hígado. Venga, ore por mí, un demonio en el hígado. Oran por ti y no eres sanado, porque esa es la consecuencia de beber mucho ron y mucha cerveza. Se te dañó el hígado. Ay, ay, ay. Pero viene una persona que tenía una puerta espiritual por una mentira que habló. Sí. Y a través de esa mentira un espíritu discernió que esa puerta estaba perfecta para entrar. Y el espíritu de mentira sabía que podía llamar a otro espíritu porque no trabajan solo. Tremendo. Dice, ven, SIDA, ven, cáncer, entra esta vida. Cuando ay. entra el cáncer, tú abriste la puerta por una mentira y se metió el cáncer. Dios Cuando viene mío. el predicador lleno de la unción a orar por ti, tú te arrepientes de la mentira que hablaste. Se abre una puerta para que Jesús se lleve al cáncer. Wow, Joan. Joan, hay que hablar segunda parte de este tema. Es que esto es demasiado fuerte. Es La diferencia es que demasiado Jesús amplia. no hace negocio con los demonios. No hacer los Él demonios pagó se van. en la cruz del Calvario Uf. para no hacer negocio con nadie. Dios mío. Y antes de orar te voy a revelar esto. Sí. Nadie puede juzgarte. De la única forma que alguien puede juzgarte es si tiene la factura. Dios. Por eso que usted puede ver, pastor, que cuando una persona compra algo en el supermercado y esto sale dañado, Sí. y esta persona se devuelve para hacer un reclamo de que le devuelvan su dinero o le cambien el producto por uno que esté en buen estado, Sí. lo primero que le pregunta a la cajera, ¿y la factura? Ay, ay, ay. Y si la persona dice, no tengo la factura, se perdió el dinero No hay devolución. y no hay devolución ni cambio de producto. Pero cuando te preguntan, ¿y la factura? Y tú dices, aquí la tengo, o te reembolsan tu dinero o te cambian el artículo y el supermercado hasta disculpa tiene que pedirte. Muy fuerte. Por eso nadie tiene poder sobre nadie. El Ay, único ay, que ay. tiene la factura de nosotros es Jesucristo. Sí. Porque Él fue que pagó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por eso cuando una gente, eso es delicado, cuando usted ve una gente que está mal, que está haciendo negocio con los demonios, tampoco lo juzgue. Muy fuerte. Porque la factura de esa persona también la tiene Jesús, no la tiene usted. Ay, ay, ay. Este es tan delicado que tú tienes que discernir que la persona está operando haciendo negocio con los demonios. Sí. Pero tú no puedes mandarle juicio a esa persona. Tienes que presentárselo al Señor. Aleluya. Y si Dios te manda a entrar en el caso, a hablar con la persona, darle una palabra, ahí tú lo haces. Dios mío. Creo que hemos terminado, pastor. Amén, mi hermano. La segunda parte después. Hay que hacer segunda parte porque de verdad que estas son cosas Sí, que hacen falta en el pueblo de Dios. Hay muchas iglesias que están atadas sí. y piensan que este tema hay que hacer la segunda parte porque es que Todo el que fluyó en eso de hacer negocio con los demonios, no empezó sabiendo eso. Muchos de ellos hasta tuvieron temores y se dieron cuenta que estaban en peligro. Porque los demonios tienen algo. Sí. Que al que no se confabula con ellos y quiere hacer la cosa bien y se pone de que inventar y que Dios. sal fuera, diablo. El demonio le dice, mire, usted se estaba masturbando ayer a las 12 de la noche. ay, Dios mío. O mira, tú le hablaste mentira a la esposa tuya. Uf. O mira, usted estaba viendo cosas indebidas en Ay, internet. ay, Los demonios avergüenzan a la gente. La Sí. muchacha que liberamos el martes que te dije, Sí. ella le dijo a una persona que es de su familia, no voy a dar muchos detalles, Sí. usted practicaba brujería. Y La persona en fue, público. sí, la persona fue a orar por ella. Oh my Y God. que sea libre. Y le dije, usted no puede libertarme porque usted practicaba brujería. O Dios. sea, el demonio fue que habló. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que ellos se confabulan con los demonios. Aleluya. Para seguir viviendo su vida de pecado y que los demonios no lo denuncien en público. Correcto. Vamos a Profeta, hacer una oración. ora por ese pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, porque Gracias, te has permitido Jesús. que estemos vivos, respirando. Aleluya. Porque a pesar de que a veces no somos perfectos, el Santo. sol sigue saliendo. Porque tú sigues permitiendo que respiremos, que caminemos, Dios mío. Gracias Sí. por tu bondad. Tú eres fiel, Señor. En esta hora te presento a cada persona que tiene un don en la liberación de espíritus, que porta un don profético, que tiene un llamamiento a ser utilizado como instrumento del Señor. Pero sin darse cuenta empezó a enfriarse y se convirtió en un amigo de los espíritus que lo poseen. Aleluya. Hizo una amistad con los espíritus que lo poseen, Dios mío, Padre. Te pido en esta hora para que esté trayendo liberación. Solo en aquel que quiere ser libre, porque la liberación Aleluya. funciona de esta manera. Solo es libre el que quiere ser libre. Sí. Te presento a los que quieren ser libres, Dios Gloria mío. a Dios. Que entienden que hablan mentira, que hacen cosas que no te agradan.
Trae liberación a sus vidas, Padre, en el nombre de Aleluya. Jesús. Ahora enviamos una palabra, Dios mío, sobre Ahora. una mujer que se llama María Luisa, Dios mío, Padre Sí. amado, que ella quiere ser libre. Liberta su casa, Santo. liberta a sus hijos, liberta a su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te presento a esta persona que tú me revelas, Dios mío, que está Santo sentado como en Jesús. un mueble medio crema, como marrón, que está viendo este video, Dios mío, en esta hora, Dios Aleluya. mío, y dice, yo quiero ser libre. Libera, Padre, en el nombre Gloria a poderoso de Jesús, Señor. Mira esta persona que ha visto el video y siente que quedó como con Aleluya. alguna... Padre, toda confusión es quitada en el nombre de En el Jesús, nombre de porque donde Jesús. tú hablas la verdad, Dios mío, no queda confusión. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la Gracias, audiencia. Jesús. Liberta, Dios mío, al que quiere ser libre, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gracias. Amén Señor. y amén. Tremendo, tremendo, poderoso lo que Dios Gracias, Espíritu Santo. ha hablado en esta hora. Usted que fue bendecido con esta palabra, usted que escuchó palabra de Dios, le invito a que también comparte este video y otros sean bendecidos con esta palabra. Compártalo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Comparte este video en todas las redes para que alguien también sea bendecido con lo que usted y yo hemos escuchado Amén. en esta hora. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio, también el ministro. Su hermano Joángel me puede buscar en Facebook como Joángel Made. Estamos a su orden y aquí en Excelencia Cristiana. Amén. Dios le bendiga. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Shalom.